If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola, soy Ida Stier y a través de este canal te voy a contar mi historia. Bien, y ahora estoy en España. Llegué a España. Por tanto, aquí empieza una nueva vida. ¿Qué pasó en España? ¿Y cómo llegué a España? Pues contra todo pronóstico y contra todo sueño, llegué a España casada, con 17 años. ¿Y por qué? Porque entre una apuesta con el que fue precisamente el padre de mis hijos y el que era en aquel entonces mi padre, tuvimos una gran discusión. Entonces, con el no había forma de estudiar lo que uno quisiera, porque había que estudiar lo que él quería y había que hacer lo que él quería. Pero como yo quería conseguir hacer lo que yo quería, entonces la única fórmula que me encontré es que a través de viajar a otro país podía conseguirlo. Y en esos momentos se cruzó el español en mi vida, y el español que se cruzó en mi vida pues me trajo una oportunidad que no había pensado en ella, y entonces fue el matrimonio, y a través del matrimonio empecé una nueva vida que debía de ser la vida que me llevaba a estudiar, pero no. La vida me llevó a Madrid. Dentro de Madrid y el tiempo vivido en Madrid, el primer tiempo de 9 años vividos en Madrid, fue un tiempo que pasó una gran parte de mi vida, con el nacimiento de 2 hijos que fueron lo más importante de esa etapa, y también pasaron muchas cosas que no quiero acordar o me prefiero no recordar, pero todos fueron una gran enseñanza en la vida, porque eran los últimos tiempos. Yo creo que todavía vivía Francisco Franco cuando yo llegué a España. Eran unos tiempos muy difíciles para España, muy raros, y yo cuando llegué me consideraban la tercermundista, porque venía de un país subdesarrollado que era Egipto. Y resulta que todo lo que yo sabía, pues en España todavía no se sabía ni hablar español casi. Bueno, sí, el español se hablaba, pero no había un segundo idioma. Y todo lo que yo había aprendido en X años de escuela, pues aquí en los 8 años que creo que se llamaba el EGB de aquel entonces, todavía no había el nivel de formación que yo había adquirido. Entonces tuve problema con los estudios, tuve problema con la convalidación de mis estudios en España, porque era una convalidación extranjera, la mía, es estudios italianos en un país extranjero, y no podía llevar una segunda convalidación. Historias de la época que nadie entiende ni comprende, pero tampoco esas historias me pararon, porque si un camino no me era permitido, yo me hacía otro camino. Y entonces busqué fórmulas para poder estudiar y poder conseguir lo que yo quería. Entonces, desde empezar a estudiar el español, que primero lo estudié haciendo crucigrama, escuchando leyendo periódico, escuchando radio, que era la forma mía de aprender el español.
Después lo estudié a través de la ayuda que le di a mis propios hijos, y son mis hijos los que estudiaron el español en su colegio, y yo aprendí ayudándoles a ellos, haciendo los deberes con ellos, aprendí el español y todo lo que conlleva la gramática española, con esas palabras que nadie sabía ni pronunciarla, o yo por lo menos pronunciarlas en aquella época. Y con eso pasaron los años también, y pasaron la experiencia, y pasaron vivencias de 1000 historias, hasta que un día ya llegó el momento de iniciar una etapa de vida propia, independiente, y gracias a Dios que pude tener los hijos conmigo, y crecieron conmigo, y nos hicimos los tres, vamos a decir, como una unión muy especial, una unión muy especial, porque ni nos separaba la edad, ni nos separaba la diferencia de mentalidad. Alberto fue el primer hijo, que nació en el año 70, y Elisa fue la segunda, que nació en el año 72. Ambos madrileños, y crecieron también ahí. Vi en ellos, primero, lo que más vi en ellos, la razón de mi vida, la fuerza para luchar y superar los malos momentos, la energía que me daban para hacer de lo malo bueno, y de lo bueno que podíamos por lo menos vivirlo. Luché con ellos en el sentido de protegerlos más allá de mis posibilidades, pero también vi en ellos la fuerza que podían tener en el futuro, y que hoy me han demostrado que la tienen y que la siguen teniendo, y que me han superado, lo que sí demuestra que aquel dice que la mejor alegría de un maestro es cuando el alumno lo supera. Y en ese sentido puedo estar muy orgullosa de mis hijos, porque la han superado con creces y han tenido sus propios hijos, que sois vosotros, y que espero que vosotros lo superáis con creces también. Eran tiempos que jugábamos, porque nuestra distancia de edad ni de mentalidad era mucha, pero repito, era tiempo que teníamos que usar toda nuestra imaginación y creatividad para pasar el rato. Teníamos un largo recorrido entre la línea 14 y 32 de autobús para trasladarnos desde casa hasta donde estaba el colegio y mi trabajo. Y en esos momentos, que más o menos era 1 hora de distancia en Madrid, a la ida y a la vuelta, pues empleábamos juegos, o de traducir palabras a otro idioma, o de enlazar palabras que acaban con una vocal y empiezan con otras, y así, juegos que nos hacía pasar el tiempo, nos hacía divertir un montón. Y luego tuve la gran suerte de poder encontrar un trabajo, y ese trabajo me aportó efectivamente el contacto con la vida marítima que yo quería. Era una compañía naviera en Madrid, y casualmente coincidió que el jefe o el dueño de esa compañía naviera era de Egipto, a pesar que nadie lo sabía. Pero en esa naviera hice mi debut, por así decirlo, profesional en España, y mi contacto con la vida marítima, donde todo aquello que había aprendido en los libros, en la distancia con Londres, en los viajes que para aquí y para allá que podía, y en todo aquello que más o menos podía tener para compartir ese conocimiento, traducirlo en una realidad, lo puse en la práctica. Y lo puse en la práctica con mucho, se puede decir, orgullo,
porque debía de ser el año 78, de aquella naviera donde yo entré. Recuerdo que no me aceptaron con los conocimientos que yo tenía, porque decían que una mujer solo podía ser recepcionista. Bueno, espero que te haya gustado estos minutos que hemos compartido y te espero en mi otro capítulo. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.